Senador Meisel, gracias por acompañarnos. Un saludo. A ustedes, gracias. ¿Usted cree, Héctor, usted que es abogado, esto tiene destino como en la Corte Constitucional? No, pues totalmente inexequible, Néstor, porque pues es que, ¿no? Como usted ya lo leyó, la Constitución es muy expresa en esa prohibición. Entonces, pues pretender cambiarla a través de una ley que ni siquiera es una ley orgánica, sino una ley ordinaria, pues eso no tiene ningún sentido. Ahora, yo creo que el senador Meisel tiene razón me parece, lo veo un poco arrepentido de la propuesta, pero me parece que tiene razón en el sentido de que cierto que es inconstitucional, pero es inconstitucional ese artículo. Eso no necesariamente tumba las otras disposiciones. Y además está la posibilidad de que la Cámara de Representantes modifique el texto, porque finalmente esto solo lleva los 2 debates del trámite en el Senado y ahora se requiere el trámite en la Cámara de Representantes. Pero a mí lo que me parece que eso lo que muestra en realidad, más allá de la intención que pudo haber tenido o no el senador Meisel, es la poca disposición del Congreso a modificar esa regla. Siempre se termina armando un enredo. Lo están haciendo a escondidas, no en vez de hacerlo de frente, en vez de dar argumentos. No nos bajamos el sueldo por estas razones y seguramente serán legítimas. Pero aquí terminan haciéndolo a las escondidas, inclusive iniciando el debate. Sí. Y es que miren, Néstor, usted tal vez se acuerda de un episodio. La verdad es que la Constitución fue muy estricta en ese sentido. Eso antes del 91 no pasaba. Esto que a usted ahorita le parece muy raro, los senadores de antes de 1990 lo hacían, o sea, tenían otros empleos, otros cargos, ejercían la profesión de abogados los que lo eran, o médicos los que lo eran, en fin. En cambio, a partir de la Constitución del 91 quedó pues absolutamente prohibido. Llegó hasta el extremo, usted lo recuerda, Néstor, que Edgar Perea, el famoso locutor deportivo que se hizo elegir senador, siendo senador, aceptó transmitir unos partidos de la Selección Colombia, no recuerdo para qué empresa, no sé si fue Caracol o fue Caracol, RCN, alguna empresa lo contrató y le pagó, y el Consejo de Estado le quitó la investidura. Ahora, es cierto que después la Corte Constitucional, a través de una tutela, se la restituyó. Pero, Héctor, era ¿usted se imagina tan severo esa regla que pues Edgar Perea terminó su periodo mal por esa razón, simplemente por haber aceptado. Es más, creo que ni siquiera le pagaban, yo ni recuerdo, era una cosa muy menor, era simplemente pues Edgar Perea, que era el locutor más famoso de deportes, pues le gustaba además hacerlo, y aún así el Consejo de Estado le quitó la investidura. ¿Usted se imagina, Felipe, a los congresistas recibiendo plata de empresas privadas de frente? Sobre la mesa, no sé. No. Es que, no entiendo la puerta que quieren abrir en el Congreso, pero repito, la mayoría del Senado aprobó este artículo. Pero además, Néstor, ahí el tema no solamente es que el régimen de conflictos de interés, si esto pasase, sería eterno y no habría flexibilidad, o sea, no fluiría el trámite legislativo por andar votando inhabilidades o conflictos de interés, sino que va en contravía de lo que se quiso, y es profesionalizar a los congresistas, que tengan el tiempo para hacer un Congreso de excelencia, dedicados exclusivamente a estudiar las iniciativas legislativas, a debatirlas, a hablar con las comunidades que representan, que esas sí las representan, no a las empresas. Entonces creo que va en contravía de lo que se quiere del Congreso, y es un Congreso excelente, profesional y dedicado a legislar. Pero tendrían que pagarle lo que eso significa. Es decir, porque es que cuando tú planteas eso así en esos términos... No, es que yo no estoy de acuerdo con bajarle el sueldo a los congresistas. Fíjese. Néstor, es que este senador se volvió un lugar común decir que hay que bajar el sueldo. Porque si la razón que muy bien ha dado María Consuelo, si la razón es esa, como yo también la creo, entonces toca pagarle para que estén concentrados en ese trabajo. Claro, como concentrados, dedicados, estudiando, que no haya congresistas que digan, yo no lo leí y lo firmé, como muchas veces nos ha pasado. Hemos entrado en la etapa de que... Pues yo no sé, si hacemos una encuesta, Felipe, creo que todo el país dice, sí, que le bajen el sueldo a los congresistas. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy ahí en la minoría. Señor Luis Ernesto. Néstor,
No, este congresista del Centro Democrático me dice, él es un héroe, es un valiente, pero como dice como le pasó al defensor, salió muy mal para él, porque él lo que está haciendo es tener la vocería de algo absolutamente impresentable, inconstitucional, como ya lo hemos dicho acá, sumamente impopular, y él defendiéndolo, porque sí, todos los funcionarios públicos, sea congresista, sea ministro, el que sea, tiene exclusividad ante el Estado como único empleador, no podría tener ninguna otra fuente de ingresos distinta quizá a la docencia. Y la realidad es que lo que se abre es una puerta para que los congresistas de verdad se vuelvan tramitadores de intereses particulares, que ya lo hacen algunos, no todos, y eso hay que ser muy claro por debajo de la mesa. Y como usted se lo dijo al congresista, lo que está pasando aquí es una propuesta para legalizar actos que son claramente corruptos, actos que son indeseables para la función pública, porque si cada congresista está representando intereses particulares y no interés común, pues las leyes van a reflejar justamente eso, y es el que más plata tenga, pues más leyes favorables va a tener en este país, y eso sí definitivamente sería un retroceso enorme. De todas formas, en la mayor democracia del mundo, 3 de cada 4 congresistas tienen, Néstor, un segundo trabajo, 76% para ser exactos, según el más reciente informe de la Associated Press. Y mire, por ejemplo, el representante republicano de Arkansas, Stephen Meeks, trabaja en Papa John's, que es una cadena de pizza. El senador demócrata, Donald Olson, de Alaska, vuela helicópteros para su empresa Polar Express Airways en los fines de semana. El representante republicano, Ralph Rodillero, de West Virginia, trabaja manejando Paola, un camión de UPS. Interrumpo. ¿Y que en Estados Unidos pase eso? Claro, pero es que no es que sea malo por derecha, como aquí estamos diciendo el tema de satanizando, no, es que pero esto sería toda la vida. Colombia, y en Colombia lo que pero es que precisamente no podemos pensar que somos el ombligo del mundo y decir, porque la Constitución del 91 dice que eso no se hace, entonces eso no se debería hacer porque está mal hecho y qué horror, y cómo van a tener entonces influencia en otros campos. No, de hecho, la regla 37 del Senado es muy clara y dice, mire, no pueden trabajar, por ejemplo, siendo agentes de finca raíz. No pueden tampoco trabajar siendo abogados ni representando a nadie. En Estados Unidos, en Colombia. Sí, pero es la mayor democracia del mundo, una vez más, Néstor, ¿no? De todas maneras, no hay que subestimarlo. Pues podemos seguirnos pensando que somos, es decir, el síndrome anticopérnico, ¿será que somos el centro del mundo? Pues no sé, sí, podemos seguir pensando por ese lado. Pero hay que abrir un poquito los ojos y la mirada, y no hay que satanizar todo sencillamente porque, digamos, estos señores tienen la posibilidad de manipular leyes, hacerlo a su favor, como si ya lo hacen, de hecho, de facto, por debajo de cuerda, ¿no? Paola, hay que ver lo que son muchas de esas reformas tributarias. Si usted me va a poner el ejemplo de Estados Unidos, que mire la influencia de Estados Unidos en las decisiones. El Congreso de Estados Unidos, movido por el tema del petróleo, invadió un país hace unos años. Las decisiones que ha tomado el Congreso alrededor de las armas en Estados Unidos son movidas, pagadas por la industria de las armas. Así que, Néstor, no me ponga el ejemplo de Estados Unidos como si eso fuera la... No se le olvide... Néstor, y otra particularidad sobre el eje... Juan Camilo, perdón. Otra particular, simplemente una anotación sobre el ejemplo de Estados Unidos. Recordemos que aquí el sistema es federal, entonces tenemos legislaturas estatales. Algunos de los casos a los que se refería Paola son en esas legislaturas estatales, no es en el Congreso Federal. Por ejemplo, el caso del representante Meeks, que era representante por la legislatura del estado de Arkansas. A nivel federal, como bien indicaba Paola, hay limitaciones para las actividades que puede realizar un congresista o un senador por fuera de lo que es el trabajo oficial, y esas limitaciones ellas las indicaba en materia de consultoría. Pueden ser, por ejemplo, profesores, si solicitan un permiso especial. También pueden recibir ingresos, por ejemplo, pueden recibir ingresos, por ejemplo, si son abogados y ejecutan como liquidadores del patrimonio de un familiar, pueden recibir un ingreso por eso, también tienen que notificarlo. Y también, por ejemplo, si antes de asumir como congresista eran, por ejemplo, accionistas de algún tipo de empresa, pueden notificar y decir que les dieron utilidades por esas acciones que tenían antes de haberse posesionado como congresistas, y en todo caso tienen un límite anual de cerca de $30,000 de lo que pueden recibir por actividades por fuera de lo que es el trabajo oficial. Esa también es una anotación importante. Muy bien. 9 de la mañana, 14 Néstor, minutos. Pero no se le olvide cómo se llama el sistema que describió Paola. Lo llaman el barril de los puercos, ¿no? Usted se acuerda muy bien que ese sistema de incentivar leyes
a favor de intereses particulares o privados, eso va acompañado de un sobrecito, ¿no? Un sobre que les dejan ahí encima de la curul y se llama en los Estados Unidos el barril de los puercos, lo cual no habla muy bien del sistema. El solo hecho de que se denomine así, pues no habla. No, esto es un verdadero absurdo. Se hace en la mayor democracia del mundo y en consecuencia hay que considerarlo. Yo creo que eso ha demostrado que no funciona en la mayor democracia del mundo, es un poquito al revés. 9:15 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.